Soy Pablo Veloso y voy a contarles acerca de las filosofías de la India. Existen en todo el mundo filosofías, maneras de pensar, porque el ser humano en todas partes, tanto Oriente como Occidente, ha ido buscando el sentido de las cosas, ha querido comprender de qué se trataba este mundo. Y ahí han nacido religiones, filosofías, inclinaciones de pensamiento. Y la India justamente no es la excepción, por lo contrario es muy rica en muchas vertientes de pensamiento, porque la India no es monolítica, es decir, no tiene un pensamiento exclusivo, como a veces pasa en otras religiones o en otras maneras de pensar, donde todo concluye en un mismo punto. La India es más polifacética y permite distintas opciones. La India tiene un pensamiento particular que es este. Se conoce como Adhikara y Bhumika. Estas dos palabras designan. Adhikara quiere decir capacidad propia y Bhumika quiere decir nivel. Imaginemos los peldaños de una escalera. Son bhumikas, son niveles. Y Adhikara quiere decir que yo quizás tengo la fuerza para subir al primer nivel, pero no al primer escalón o peldaño, pero no al quinto o al sexto. Entonces, para mí, el primer peldaño o el segundo o el tercero a donde pueda llegar va a ser mi realidad, mi verdad. Y voy a poder mirar para abajo, como transité los primeros peldaños, y los voy a conocer y aceptar también. Pero si miro hacia arriba, a los peldaños que me faltan, como no los he podido caminar todavía, para mí o no existen, o no son reales, o no son buenos. Hasta que un día subo un peldaño más y descubro que ahí había una verdad que me estaba perdiendo. Así que la India nos propone justamente la verdad como un mosaico, como infinitas opciones. Así es que tenemos los famosos 6 darshanas. Los 6 darshanas son 6 puntos de vista con que podemos ver la realidad. Cada uno de estos puntos de vista es verdadero en sí mismo, pero no es completo. Necesita de los otros para completarse. Como el cuento del ciego, de los 6 ciegos y el elefante, que un rey convocó 6 ciegos y les puso delante un elefante y les dijo, díganme qué forma tiene. El que tocó las patas del elefante dijo, el elefante es como una columna. El que tocó la cola del elefante dijo, el elefante es como una rama. El que tocó el vientre del elefante dijo, el elefante es como una pared. Y así, el que tocó la trompa, el que tocó las orejas. Entonces el rey finalmente dijo, miren, todos ustedes tienen razón, cada uno dijo algo que era verdadero. Sin embargo, la verdad es la suma de todas vuestras explicaciones. Así que de la misma manera, existe, por ejemplo, el Nyaya y el Vaisheshika, que es el arte de la lógica y la ciencia para la India. Entonces, estudiar científicamente, como en nuestro mundo moderno, la química, la matemática, la geografía, todas estas ciencias nos dan grandes avances, nos permiten manejar nuestro mundo natural, pero sin embargo se quedan cortas porque siempre el ser humano necesita una explicación más, necesita una comprensión más profunda. También está el arte de la lógica, que es la reflexión, la razón, el raciocinio, y sabemos que cuando razonamos la vida y entendemos que de repente, no sé, el cielo no es azul, sino que lo parece simplemente, o que cuando hay truenos no se están peleando los dioses en el cielo, sino que tienen que ver con la fricción del aire en las alturas y las diferentes temperaturas. Cuando cae un rayo no es un dios enojado, sino que es descargas eléctricas. Cuando entendemos a través de la razón, es como que todo empieza a caer en su sitio. Pero eso se queda corto todavía, son peldaños bajos. El ser humano, por más que racionalice la existencia y le expliquen exactamente por qué le pasa lo que le pasa, en el fondo le sigue faltando algo. Ahí aparece el yoga y el samkhya, que son dos sistemas que trabajan con lo práctico. Dicen, vamos a utilizar la respiración, vamos a utilizar nuestro propio cuerpo físico, vamos a hacer meditación, vamos a hacer prácticas que transformen nuestra mente. Entonces van un poco más allá, ya son peldaños más altos, permiten equilibrar el funcionamiento de nuestra mente, que no es poca cosa. Equilibrar la mente significa pasar de vivir en una habitación
desordenada, atestada de muebles, sucia, donde la vida es difícil, a una habitación ordenada, con muebles limpios y con aire puro. Entonces vamos a estar más tranquilos a través de la práctica de lo que el yoga propone y el Samkhya, que es el sistema que acompaña, que la filosofía que acompaña el yoga. Vamos a tener una mente más calma, vamos a poder enfocar la vida de otra manera. Sin embargo, eso todavía queda corto. Hay mucha gente que ya ha incursionado en el pensamiento positivo, ha mejorado su manera de pensar, ya no recae en ciertas conductas que antes tenía, pero por más que ha logrado todo eso, aunque logre meditar muchas horas, aunque logre hacer la meditación de la luz, la meditación del Zen, la meditación de X cosa, algo le sigue faltando. Y ahí hay un paso más, que es el último paso, y es el Vedanta. Vedanta Mimamsa. Son dos, siempre van de a pares, estas dos últimas filosofías. Y el Vedanta nos conecta con una realidad, que es el no dualismo, que es la realidad de que en el fondo no existe un uno, no existe esa persona que creíamos que existía cuando practicábamos el yoga en el nivel anterior. Nos propone la idea de que la razón por la que teníamos esa intuición, esa sensación que de fondo no terminaba todo de agradarnos o de cuadrar en su lugar, era porque había una cuestión, y era que no existía el que hacía el esfuerzo. Entonces, cuando uno comprende el Vedanta realmente, se relaja y ha llegado al final del camino. ¿Y esto niega al yoga? ¿Niega al Nyasa y al Vaisesika? En absoluto. La lógica sigue estando ahí, la razón se sigue utilizando, seguimos creando, no sé, un cohete hacia la luna, seguimos construyendo un edificio, seguimos transformando nuestra mente, o sea, la mente está constantemente modificándose, seguimos acudiendo al terapeuta si hace falta, al psicoanálisis o a la técnica que sea, para equilibrar la mente, pero ahora contamos con un conocimiento invaluable, sabemos que no hay nadie. El Vedanta nos da esa enseñanza, no ese yo que creías que sufría, ese yo que creías que tenía que hacer el esfuerzo por cambiar la mente, ese yo que construía el edificio y que después se sentía mal por no haberlo hecho como debía, ese nunca existió. Entonces sigues construyendo el edificio, sigues casándote y teniendo hijos, sigues estudiando, sigues meditando y cantando, sigues yendo al terapeuta, pero ahora no hay nadie que lo haga. Y eso es como una gran descarga, es como haberte quitado de encima el mundo. Entonces, las filosofías de la India, cuando las estudiamos, cada una nos aporta algo, porque el ser humano no es una cosa, como decíamos, monolítica, no es una sola cosa y nada más. El ser humano es polifacético, tiene cuerpo, tiene mente, tiene emociones, y es algo más allá de todo ello a la vez. Entonces, cada una de estas filosofías nos aporta un ingrediente que enriquece y no tiene que dejar de estar un aspecto de nosotros. Mientras que más alto subimos en los peldaños de esta escalera, más comprendemos a los de abajo. Es decir, quien está en el nivel del Vedanta, el nivel más alto, mira hacia abajo, es una manera de decir hacia abajo, no en el sentido de inferior, mira hacia abajo y descubre que entiende al que hace yoga, entiende al que practica la lógica y la ciencia, pero no sucede al revés. La persona que se ha quedado en la ciencia y nada más, no entiende al que va al terapeuta, no entiende al que practica el Vedanta. Y el que está haciendo yoga mira hacia arriba y no comprende cuando se le habla de que no existe aquel que hace esfuerzos. Por eso estudiar las filosofías de la India no es un estudio para pasar el tiempo, no lo hace uno como quien va a la universidad y estudia filosofías del mundo, sino que es un estudio acerca del autoconocimiento, de la autocomprensión, de conocerse a uno mismo. Namaste.